Las puertas del Salón de los Ecos se abrieron con un rugido mecánico. Santiago no se inmutó. Caminó con pasos firmes sobre el suelo pulido de obsidiana negra, reflejando no solo su figura, sino también las 1000 miradas clavadas en él desde lo alto de los balcones y columnas vivientes. A cada paso, los susurros crecían, pero él no les prestaba atención. Solo había una presencia que lo interesaba en esa inmensa sala cargada de tensión, la que estaba sentada en lo alto del trono, con la espalda recta y la sonrisa ladeada. Sargel, la reina del imperio trexiano, observaba al humano con una mezcla de fastidio y entretenimiento. Su piel metálica reflejaba los tonos púrpura del sol doble que iluminaba el trono desde atrás. Llevaba una corona de luz flotante y un vestido tejido con filamentos de plata líquida que se movían al ritmo de sus emociones. En ese momento, latían con impaciencia. ¿Esto es lo que me traen como emisario?, dijo, sin levantar la voz. Su tono se deslizó por la sala como veneno dulce. ¿Un humano armado con? ¿Qué es eso que lleva colgando? Santiago se detuvo al pie de las escaleras del trono. Su capa estaba manchada de polvo estelar y cortesía rota. En su cintura, una simple daga de acero terrestre relucía con dignidad silenciosa. ¿Eso es una hoja o un palillo de dientes?, añadió la reina, soltando una risa breve, seca. Las carcajadas no tardaron en retumbar entre las columnas. Comandantes, sirvientes, cortesanas de piel luminosa, todos reían. Menos él. Santiago simplemente alzó la vista, su mirada cruzando el espacio entre ellos sin vacilar. Es una hoja, respondió con calma. Y corta más de lo que parece. Sargel bajó una ceja, interesada. ¿Acaso no sabes dónde estás, humano? Esto no es una cantina ni un campo de entrenamiento de tu raza. Esto es la sala del juicio imperial. Y tú vienes, con una daga oxidada y un nombre sin linaje. Santiago deslizó un paso hacia adelante, como quien avanza entre los restos de un campo de batalla. No necesito linaje, ni permiso para estar de pie frente a quien sangra igual que yo. El murmullo colectivo cesó, como si alguien hubiera apagado el aire. Sargel no se movió, pero sus ojos, dorados como fuego atrapado, brillaron con intensidad contenida. Se levantó, lentamente. Cada paso suyo resonaba con elegancia mortal. Descendió las escaleras como una tormenta en cámara lenta. Cuando llegó a su altura, lo rodeó, caminando en círculos. La diferencia de altura entre ellos era notable. Ella imponía con cada centímetro de su cuerpo forjado por la guerra y la genética imperial. No tiemblas, dijo finalmente, con la voz apenas audible. ¿Por qué? Porque no he visto nada aún que me haga temblar. ¿Ni siquiera yo? Especialmente tú. Sargel soltó una carcajada suave, peligrosa. Su mano enguantada acarició el cuello de Santiago. No con deseo, sino con curiosidad. Como quien toca un arma desconocida, buscando sus debilidades. ¿Eres tan tonto como pareces, o tan valiente como finges? Santiago giró el rostro, clavando los ojos en los de ella. Ninguna de las dos. Soy necesario. Y eso es más molesto que ser fuerte. La reina se detuvo en seco. Lo miró. 1 segundo. 2. Luego levantó la mano. Una cortesana se acercó, ofreciendo una hoja ceremonial de filo traslúcido. Sargel la tomó y la apoyó suavemente sobre el pecho del humano. ¿Sabes lo que esta hoja ha hecho?, susurró. Ha abierto gargantas de traidores, ha firmado tratados de esclavitud, ha marcado generaciones. Con una sola línea, puedo convertirte en nada. Santiago bajó la vista, contemplando el arma en su pecho. Después, con una lentitud que parecía provocación, deslizó la mano bajo su capa y extrajo otra daga. No de metal brillante ni tecnología alienígena. Era una hoja rústica, con mango de madera agrietada y filo de acero terrestre, forjado a mano. La sostuvo entre ellos sin temor. Entonces quizás necesites otra. Sargel la tomó. Sus dedos la rozaron, y sus ojos parpadearon, sorprendidos por el calor del arma. No era elegante. No era digna. Pero tenía historia. Tenía peso. Como si hubiera sido usada para cosas que ninguna hoja imperial entendería. ¿De dónde viene esto? De alguien que luchó por amor, y murió sin nombre. Pero su hoja sigue hablando. Sargel no respondió. Solo lo observó. Lenta. Silenciosamente. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo extraño en el pecho. No miedo. No deseo. Algo más peligroso, respeto. Acompáñame,
ordenó finalmente, girando sobre sus talones. ¿A dónde? A cenar. Quiero saber por qué aún estás vivo. ¿Y por qué? No quiero que mueras esta noche. El salón quedó en silencio. Santiago la siguió, con la hoja aún en la mano. Y las risas, antes seguras, comenzaron a apagarse. Las puertas de la cámara privada se cerraron con un susurro de sellado neumático. Santiago se detuvo a unos pasos del umbral, dejando que su mirada recorriera el interior del salón. No había guardias. No había asistentes. Solo una mesa flotante tallada en cristal orgánico, suspendida en el aire por campos gravitatorios controlados. En el centro, un festín que parecía diseñado más para impresionar que para alimentar. Carnes translúcidas de criaturas desconocidas, frutas que brillaban con un resplandor suave, copas de néctar azul que emitían vapor frío. Sargel estaba de pie, de espaldas a él, despojándose lentamente de la capa ceremonial. Bajo ella, su vestido se adhería como una segunda piel, delineando su figura imponente. Su cabello fluía como hilos de obsidiana líquida. Se giró con una tranquilidad que no escondía el filo oculto en su mirada. «Puedes sentarte, si es que tu orgullo te lo permite», dijo, indicándole una de las sillas flotantes. Santiago no se movió de inmediato. Observó cada rincón, cada sombra. Luego, sin una palabra, tomó asiento. «Tu silencio es molesto», añadió ella mientras se servía. «Y eso que suelo disfrutarlo. El silencio de los vencidos, el de los culpables. Pero el tuyo tiene algo de desafío. Tú ya tienes suficientes voces aduladoras», respondió él con calma. «Pensé que un poco de realidad sería refrescante». Sargel arqueó una ceja, llevando la copa a los labios. Bebió sin apartar la vista de él. «¿Y tú te crees esa realidad?» «No. Me la gané». Ella sonrió, pero no era una sonrisa burlona. Era más peligrosa, más interesada. Su garra se posó sobre la fruta más oscura del plato, la partió con los dedos y le ofreció una mitad a Santiago. «Pruébala. Tiene veneno en pequeñas dosis. Para expandir los sentidos. Te hará ver cosas que preferirías no ver». Él la miró, luego la fruta. Tomó el trozo sin romper el contacto visual y lo mordió. El jugo le tiñó los labios de un rojo brillante. Ardía. No físicamente. Algo más profundo. Como si un eco extraño se expandiera en su mente. Sargel lo observaba con una intensidad que quemaba. Luego, se inclinó hacia él. «¿Y qué ves?» Santiago apoyó la fruta mordida sobre la mesa. «Veo a alguien que se esconde detrás de títulos, de guerras ganadas, de voces temerosas. Y que ahora, por alguna razón, me invita a cenar». Ella no respondió de inmediato. Su rostro cambió. No era debilidad. Era reconocimiento. El tipo de mirada que una depredadora lanza cuando, por primera vez, la presa no huye. «La última vez que alguien me habló así, terminó en mi cama. Y a la mañana siguiente, lo hice ejecutar por hablar demasiado. ¿Y piensas hacer lo mismo conmigo?» «Aún no has hablado lo suficiente», respondió, recostándose lentamente en la silla flotante. El ambiente se volvió espeso, cargado de una tensión eléctrica. Santiago lo sintió, pero no retrocedió. En su pecho, el corazón latía firme, pero no por miedo. Había algo en ella, en la forma en que sus palabras caían como gotas de mercurio sobre una herida, que lo mantenía atrapado entre la alerta y la fascinación. «Dime, Santiago, ¿por qué viniste?» «Porque tu imperio mató a los míos. Y porque sabía que tarde o temprano, nos miraríamos a los ojos. ¿Para vengarte? ¿Para entender por qué no puedo odiarte?» Sargel se enderezó. Por un instante, el brillo frío de su aura se apagó. El silencio se prolongó como una cuerda tensada al límite. «Eres un idiota», susurró. «Un idiota peligroso. Eres eso que las leyendas llaman eco. Un susurro de otra época que se niega a morir. No hay lugar para los ecos aquí. Entonces tendrás que matarme tú misma». «Tal vez lo haga», respondió, acercándose al borde de la mesa, muy cerca. «O tal vez te deje vivir, para que te arrepientas». El silencio se hizo absoluto. Solo se escuchaban sus respiraciones. Ella extendió una mano, rozándole la muñeca con los dedos fríos. Santiago no se apartó. Su pulso era tranquilo. Pero en su interior, un fuego comenzaba a arder. Sargel retiró la mano lentamente. Su rostro, por primera vez, no parecía de mármol. «Dormirás esta noche en mis aposentos. No por honor. No por respeto.
sino porque quiero descubrir qué tanto puedes resistir, antes de romperte. ¿Y si no me rompo?, dijo él con voz baja. ¿Qué harás entonces? Ella lo miró de arriba abajo. Sus pupilas se dilataron apenas. Entonces tal vez, me rompa yo. Y sin decir más, se giró, caminando hacia las sombras de la cámara. Santiago se quedó solo ante el banquete intacto. No comió más. No bebió. Solo pensó en los ojos de la reina y en esa última confesión que no fue una amenaza, sino una advertencia. Esa noche, la reina no durmió. Y Santiago, tampoco. El amanecer en Nartal no llegaba con luz. Llegaba con un susurro cálido que se filtraba entre los ventanales de cristal líquido. Santiago se encontraba despierto desde hacía horas. Sentado en el borde de la cama imperial, observaba la ciudad suspendida desde el ventanal del dormitorio de la reina. La vista era imponente, torres flotantes, naves en formación, criaturas aladas cruzando el cielo púrpura. Pero no era eso lo que lo tenía despierto. La cama detrás de él respiraba con la cadencia lenta de un sueño inquieto. Sargel dormía, si es que eso podía llamarse dormir. Sus ojos, aunque cerrados, se contraían de vez en cuando, como si dentro de ella hubiera una tormenta retenida. Su cuerpo estaba parcialmente cubierto por una sábana gris, dejando al descubierto parte de su espalda. Santiago no la había tocado. No había necesidad. El contacto entre ellos, durante la noche, no fue de piel, fue de verdades calladas. Habían hablado durante horas, sin armas, sin gritos, sin cortesanos. Solo los dos. Sargel, la indomable reina de Trex, hablando de su infancia criada entre asesinos, de la primera vez que mató, de su madre envenenada por su propia sangre. Y Santiago, del hermano que perdió, de la tierra que ya no existe, de la cicatriz que esconde bajo la ropa y que aún le arde cuando llueve, aunque en Trex nunca llueva. Ella no preguntó por qué él no la odiaba. Él no preguntó por qué ella no lo mataba. Y sin embargo, entre tantas preguntas sin respuesta, algo se formó en el aire entre ellos. Algo que ningún decreto imperial podría nombrar. Sargel se movió. Sus ojos se abrieron. Miró hacia él. ¿Has estado ahí todo este tiempo? Sí. Ella se incorporó con lentitud, estirando el cuerpo como una fiera que despierta en su jaula. Su cabello caía en ondas oscuras sobre los hombros, y sus pupilas tardaron unos segundos en enfocarlo. «Te pareces a las estatuas de los antiguos templos», dijo, en voz ronca. Serio. Quieto. Como si esperaras algo que nunca llega. «Estoy esperando que me digas por qué me trajiste aquí». Sargel se levantó. Caminó hacia él sin cubrirse. No había pudor en su andar, solo poder. Pero algo era distinto esa mañana. Su paso no era de reina. Era de mujer. Se detuvo frente a él. Quería saber si eras real. ¿Y lo soy? Ella alzó una mano, tocando su rostro, como si lo trazara en la oscuridad. Demasiado. Santiago bajó la vista. Sentía como algo invisible le oprimía el pecho. No era miedo. Era esa sensación que uno tiene cuando pisa tierra firme después de flotar demasiado tiempo. Sargel se sentó a su lado. No hablaron por un instante. Solo compartieron el silencio. «Anoche soñé contigo», dijo ella. «Pero no eras tú. Eras otro. Me hablaba con tu voz, pero tenía alas, y caía desde muy alto. Cuando desperté, me dolía el pecho». Santiago giró el rostro, mirándola a los ojos. «Quizá lo que sientes no es dolor. Es el peso de estar viva, sin saber qué hacer con eso». Sargel no sonrió. Pero su expresión cambió. Como si algo dentro de ella se rompiera, o se abriera por primera vez. «No puedo seguir fingiendo que esto no me afecta», murmuró. «Entonces no finjas». Ella se inclinó. Sus labios rozaron los de él. No fue un beso de conquista, ni uno de entrega. Fue una tregua. El primer puente entre dos mundos hechos para destruirse. Y sin embargo, no hubo promesas. No hubo entrega completa. Solo un instante suspendido donde ambos se reconocieron, como enemigos que ya no podían negar el deseo de tocarse sin matar. Pero fuera de esa cámara, la guerra seguía. Cuando se levantaron, la corte esperaba. Las miradas eran cuchillos. El Consejo Supremo ya murmuraba sobre la corrupción del trono. Esa tarde, Sargel ordenó que Santiago fuera asignado como su escolta personal. Una burla para algunos. Un escándalo para otros. Pero para ella, era la única forma de tenerlo cerca sin declarar la guerra. Aquel día, no se dijeron mucho más.
Pero al caminar juntos por el corredor de mármol negro, sus manos se rozaron. Un roce breve, inocente, pero tan intenso como una explosión contenida. Y aunque no se giraron para mirarse, ambos lo sintieron, en ese toque había más verdad que en 1000 discursos. Lo que no sabían era que las traiciones ya se tejían en las sombras. Y que amar, en el Imperio Trex, era el crimen más imperdonable. El trono estaba frío. Más frío de lo habitual. Sargel, sentada sobre su trono de obsidiana viva, no prestaba atención al consejo reunido frente a ella. Sus ojos estaban fijos en un punto más allá de las columnas, más allá de los mapas flotantes, más allá de los rostros encapuchados que hablaban sin cesar de tratados, alianzas y amenazas. Pensaba en él. En la noche anterior. En sus palabras. En el peso extraño que se había instalado en su pecho desde que lo dejó marchar con su guardia personal. Santiago. Un nombre humano que ahora resonaba en los pasillos del poder con una intensidad que no pertenecía a su especie. Las voces de los consejeros se elevaron, una más afilada que la otra. Su presencia desestabiliza la imagen del imperio, majestad. Los generales de la frontera oeste ya han protestado. Exigen explicaciones. Si lo mantiene a su lado, los planetas vasallos podrían interpretar eso como debilidad. O peor, como traición. Sargel no respondió. Solo bajó lentamente la mirada. Las luces cenitales reflejaban sombras largas sobre el rostro inmóvil de la reina. El gran canciller, una figura delgada envuelta en capas de datos, se adelantó. Majestad, los rumores crecen. Algunos dicen que el humano la ha embrujado. Otros que prepara una sublevación desde su alcoba. Una risa áspera estalló entre los presentes. Sargel se levantó sin avisar. Su voz, cuando habló, rompió la sala en dos. ¿Embrujada? ¿Sublevación? ¿Tan poco confían en su reina, que creen que un solo humano puede doblegarme? El silencio fue inmediato. La reina descendió los escalones de su trono y caminó lentamente hacia el centro de la sala. Su presencia era una sombra viva. Su mirada, un filo que cortaba el aire. Santiago no es una amenaza. No es una debilidad. Es una pregunta. Y ustedes temen las preguntas más que las armas. El canciller hizo una leve reverencia, pero sus palabras fueron gélidas. Entonces permítanos demostrar que no hay nada que temer. Exigimos un juicio público, que se le someta al rito del acero silente. Sargel se detuvo. Ese rito era una reliquia brutal del pasado imperial. Un duelo sin armas. Sin protección. Solo cuerpo, voluntad y la mirada de los dioses falsos tallados en piedra. Pocos sobrevivían. Ningún extranjero había sido invitado jamás. ¿Por qué ese rito? Para calmar al imperio. Para que todos vean que la reina no protege a un cobarde. Ella no respondió. Horas más tarde, Santiago fue llevado al centro de la arena del Palacio Solar. No llevaba su ropa habitual. Le habían despojado de todo, salvo de una prenda sencilla y una venda en el brazo izquierdo. No lo golpearon. No lo insultaron. Peor aún, lo ignoraron. Como si ya estuviera muerto. Sargel lo observaba desde las alturas, oculta tras un velo ceremonial. Su rostro era inmutable, pero sus manos estaban crispadas sobre los brazos del trono. Sus uñas habían roto la madera ancestral. Nadie lo notó. El campeón elegido para el rito era un trexiano genéticamente alterado. Enorme, piel azul oscuro, músculos como montañas. Casi 2,5 metros de puro odio programado. Santiago lo miró. No dijo nada. No alzó los puños. Solo cerró los ojos. Y cuando el gong ceremonial sonó, se movió. Rápido. Silencioso. Preciso. Esquivó el primer golpe, giró el torso con una flexibilidad casi felina, y lanzó una patada directa al estómago del gigante. No para herirlo. Para desequilibrarlo. El público se levantó al unísono. Nadie esperaba eso. Nadie entendía cómo un humano había leído los movimientos del coloso antes de que ocurrieran. Pero no era fuerza lo que Santiago usaba. Era comprensión, observación, técnica. La lucha duró 7 minutos. Cuando el campeón cayó de rodillas, con la nariz rota y respirando con dificultad, Santiago no se alzó en victoria. Se mantuvo de pie, con los puños bajados, esperando. Sargel se levantó. Basta. El juicio había terminado. Pero la semilla de la traición ya había sido sembrada. Esa noche, lo encerraron en una cámara sin ventanas. Sargel bajó sola.
sin escoltas, sin testigos. Él estaba sentado en el suelo, envuelto en silencio. Cuando ella entró, no se giró. ¿Por qué no dijiste nada?, preguntó ella al fin. Porque sabía que me mirabas. Y eso era suficiente. Sargel se acercó. Lentamente. Cuando estuvo frente a él, se arrodilló. No como súplica. No como debilidad. Como quien desea mirar a los ojos sin barreras. Te dije que no dejaría que te rompieran, murmuró. Pero he sido yo quien te encerró. No me has encerrado tú. Lo hizo tu mundo. Tú solo, dudaste. Sargel cerró los ojos. Luego, sin decir nada, apoyó la frente contra su pecho. Su respiración era irregular. Su pulso, demasiado humano. No puedo protegerte mucho más, susurró. Me van a obligar a elegir. Y si te elijo a ti, el imperio caerá conmigo. Santiago le acarició el cabello. Por primera vez. Un gesto tan simple, que hizo que Sargel temblara. Entonces deja que caiga. Y quédate conmigo entre las ruinas. Ella lo besó. No con furia. No con deseo. Con resignación. Con una ternura que dolía. Porque sabía que después de eso, ya no habría vuelta atrás. Ni para su trono. Ni para su corazón. El sol artificial del Coliseo Central bañaba la arena con una luz cruda. Las gradas temblaban bajo el peso de miles de trexianos hambrientos de espectáculo. No era una ejecución formal. Era algo peor, una celebración disfrazada de justicia. El imperio necesitaba ver sangre. Y Sargel se la había prometido. Santiago fue arrojado al centro sin ceremonia. Sin ropa imperial, sin arma. Sus muñecas estaban marcadas por los grilletes que le quitaron minutos antes. No había odio en sus ojos. Solo una quietud contenida. Un fuego apagado que aún esperaba el momento exacto para arder. Desde el palco de piedra negra, los consejeros observaban con deleite. El canciller sonreía como un chacal. Los generales murmuraban apuestas. Y en lo más alto, Sargel estaba sentada, con el rostro cubierto por un velo ceremonial que no podía ocultar su tormento interno. No habían hablado desde aquella noche en la celda. No se habían tocado desde ese último beso silencioso. Y aún así, cada fibra de su cuerpo gritaba por él. Pero allí, en la arena, ella ya no era una mujer. Era un símbolo. Y los símbolos no lloran. El gong resonó. Desde una puerta oculta en el suelo emergió el adversario. La bestia no tenía nombre. Fue creada solo para matar. Cuerpo de metal orgánico, espinas de energía vibrante, garras que chorreaban veneno y ojos rojos que no parpadeaban. Su rugido fue un estruendo que estremeció las paredes. Los asistentes aclamaban. Santiago no se movió. Ni siquiera retrocedió. Sus ojos estaban fijos en los de Sargel. Ella lo miraba también, detrás del velo, con los dedos apretando con fuerza los brazos del trono. Él asintió. Apenas un gesto. Como diciendo, está bien. Como diciendo, no te culpes. Como diciendo, si muero, no muero por debilidad. La criatura cargó. Una masa de furia y acero, lanzándose sobre un humano desarmado. El grito colectivo fue inmediato. Pero entonces ocurrió algo que detuvo cada aliento. Santiago se dejó caer hacia un costado con una agilidad inesperada, rodó sobre el hombro, esquivando por centímetros las garras mortales, y al levantarse, su mano fue a su bota. Y de allí, como una sombra antigua, emergió la hoja. No era alienígena. No era ceremonial. No era imponente. Era humana. De hueso endurecido, filo irregular, mango de cuero desgastado. Forjada en la tierra. Heredada. Manchada por el tiempo. Bendita por el sufrimiento. Y aún así, viva. Con esa hoja, Santiago se lanzó. No atacó directamente. Esperó. Observó. Midió cada paso. La bestia lo superaba en tamaño y fuerza, pero él era otra cosa. No era un gladiador. Era un testigo del dolor. Un hombre que no buscaba venganza, sino redención. Cuando atacó, lo hizo al corazón. Una estocada rápida entre las placas del cuello. Un giro. Un grito. La criatura lo embistió, lo arrojó contra el muro. Santiago cayó mal. Sangraba del costado. Pero sonrió. Había encontrado el punto débil. Se levantó. Cojeando. Con los ojos fijos. Y volvió a atacar. No había estilo. No había escuela. Era lucha pura.
animal, humana. Y cuando la criatura rugió por última vez, ya con una pierna inutilizada, Santiago trepó por su lomo con la hoja entre los dientes, y con un salto final, la enterró en el cráneo entre los ojos. Silencio. Ni un grito. Solo un crujido. Y luego, el cuerpo de la bestia cayó de lado, levantando una nube de polvo. Santiago quedó de pie sobre ella, sangrando, con la hoja rota aún en su mano. Desde el palco, Sargel se levantó. La multitud estalló en vítores. Confusos. Sorprendidos. Fascinados. La reina descendió las escaleras, paso a paso. Lenta. Como si cada peldaño pesara siglos. El velo cayó detrás de ella. Llegó a la arena. Frente a él. Él temblaba. No por miedo. Por el cansancio. Por todo lo que se había contenido hasta ese momento. Ella se acercó. ¿Era esa tu verdadera hoja? Santiago le mostró el mango roto, manchado de sangre y polvo. No. Era solo un recuerdo. Pero sirvió. Sargel alargó la mano y lo tocó. Su brazo. Su cuello. Luego su rostro. Con ternura. Con rabia. Con amor. Tú no viniste solo con una hoja. Viniste con un mensaje. Sí. Que todavía hay cosas por las que vale la pena sangrar. Ella respiró hondo. Luego, sin apartar los ojos de los suyos, habló para todo el Coliseo. El juicio ha terminado. Este humano ha ganado. Silencio. Otra vez. Luego, un murmullo. Un aplauso. Otro. Y finalmente, el rugido unánime de un imperio confundido, pero cautivado. El canciller se levantó de golpe. Majestad. Esto es una herejía. Una burla al código imperial. Sargel no se volvió. Solo alzó la voz, más clara que nunca. Entonces arresten al código. Porque hoy, el imperio ha visto algo más fuerte que su ley. Santiago cayó de rodillas. Las fuerzas lo abandonaban. Sargel se agachó y lo sostuvo entre sus brazos. Y ante la mirada de miles, lo besó. No por desafío. No por orgullo. Lo besó como quien besa por última vez antes del fin de todo. Porque sabía que lo que venía, sería guerra. Contra el imperio. Contra el destino. Y contra ella misma. El fuego se alzaba como un rugido interminable en los niveles bajos del Palacio Solar. El eco de los gritos recorría los corredores imperiales mientras estallaban los primeros focos de rebelión. Las tropas de élite, divididas. Algunos juraban lealtad a la reina. Otros obedecían al consejo. El imperio ya no era una estructura sólida. Era una criatura herida que sangraba desde dentro. Sargel caminaba envuelta en su armadura ancestral, la misma que había sido sellada durante generaciones. No era ceremonial. No era para exhibiciones. Era una extensión viva de la antigua línea de soberanos forjados en guerra. A su lado, Santiago, vendado, aún con la hoja rota amarrada a su espalda, avanzaba como si la muerte misma lo impulsara. «Podemos escapar», le dijo ella mientras bajaban por las escaleras ocultas del trono. «Usar las naves personales. Desaparecer. Podemos», respondió él sin girarse. «Pero si lo hacemos, este mundo muere creyendo que el amor fue una debilidad. Que no pudimos resistir». Sargel detuvo el paso. Lo miró. Su rostro era ceniza y determinación. Había visto reyes suplicar, generales quebrarse, asesinas llorar. Pero nunca había visto a un hombre tan roto, sostenerse tan entero. «Entonces peleamos. Peleamos». La batalla final no fue una guerra de ejércitos. Fue un instante contenido en los pasillos dorados del núcleo imperial. Cuando llegaron a la cámara del consejo, los guardianes los esperaban. Eran 8. Guerreros implacables. Sin rostro. Criados desde niños en cámaras de gravedad forzada. Sargel los había nombrado personalmente años atrás. Ahora levantaban sus armas contra ella. «Sargel, Majestad», por última vez, habló uno. «Renuncia. Sométete al juicio de la cámara. Entrega al humano. Él es la grieta». Sargel avanzó sola. Él es la luz que entra por ella. Y entonces el combate estalló. No fue una danza elegante. Fue brutal. Dolorosa. Caótica. Santiago se movía con precisión. Cada golpe que esquivaba le costaba un aliento. Sargel luchaba con furia, pero no con odio. Lo hacía por amor. Por la única cosa que el imperio jamás pudo controlar.
Uno a uno, los guardianes cayeron. No por superioridad, sino por algo que nunca pudieron entrenar, voluntad. Y cuando el último cayó, jadeando, sangrando, la pareja quedó sola en el centro de la sala circular. La luz del techo se quebraba, y desde arriba, el cielo púrpura comenzaba a teñirse de rojo. El canciller entró por una puerta lateral, rodeado de autómatas blindados. No han ganado nada, escupió. El pueblo ya duda. El sistema se mantiene. Puedes matarme, pero la corona sigue. El imperio es eterno. Sargel caminó hacia él con la mirada encendida. No. El imperio termina aquí. Tomó la corona suspendida en el trono flotante, esa estructura de metal vivo que se alimentaba del pulso real, y la partió en dos con sus propias manos. Los circuitos chillaron. Las luces se apagaron. El trono murió. Santiago la tomó de la cintura, ayudándola a no caer. Ambos respiraban con dificultad. Pero estaban vivos. En las pantallas del mundo, las transmisiones imperiales fueron interrumpidas por la imagen de ellos dos. De pie. Manchados de sangre, pero abrazados. Humanos y trexianos por igual lo vieron. Y por primera vez, nadie dio una orden. El imperio no cayó en una hora. Pero empezó a renacer desde ese instante. Días después, Sargel abandonó el título de reina. No fue desterrada. No fue ejecutada. El pueblo eligió dejarla partir, no por miedo, sino por respeto. Santiago, junto a ella, reconstruyó un hogar en un planeta menor, cubierto de bosques y lagos de agua cristalina. Allí nadie hablaba de guerras ni de linajes. Allí, él cultivaba, y ella escribía. Se reían. Cocinaban. A veces, discutían. Pero cada noche, cuando el sol se ocultaba, dormían abrazados. Sin coronas. Sin imperios. Solo piel y alma. Y en los años siguientes, cuando algunos jóvenes llegaban buscando respuestas, encontraban a dos ancianos que les hablaban de una hoja pequeña, que cortó más hondo que cualquier espada imperial. Y de un beso, el primero en siglos, que fundó un nuevo mundo. Uno donde el amor no era traición, sino libertad.